Vamos a ver la palabra de Marcos, capítulo 5, del 1 al 8, y el mensaje para esta noche es la realidad espiritual. La realidad espiritual. Vamos a leer Marcos, capítulo 5, del 1 al 8. ¿Amén? Marcos capítulo 5, del 1 al 8, el mensaje para esta noche es la realidad espiritual, y saludo ya a los hermanos que se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta preciosa palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Oro para que una doble gracia sea sobre nuestras vidas, los hermanos que están en la iglesia y también los hermanos que están en las redes sociales. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a él a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. Nosotros tenemos que ver en este mundo, aunque es invisible a nuestros ojos, vemos que hay una fuerza oscuridad que está operando hoy en día en todo el mundo. Llámese en Perú, en Argentina, en Venezuela, Puerto Rico, donde quiera que vayamos, la oscuridad está operando. ¿Por qué razón? Porque esto es obra de Satanás. La obra de Satanás también trasciende el tiempo y el espacio. Satanás también hace su obra, y la obra de Satanás es para destrucción. En este tiempo nuestro país está pasando por una batalla espiritual muy fuerte, justamente en este mes de octubre. Es donde en todo nuestro país se celebra lo que es el Señor de los Milagros. Y si ustedes ponen mucha atención a lo que sucede en este mes, siempre en este mes pasan muchos problemas, muchos accidentes, siempre el país está muy convulsionado en cuestiones de política. Entonces tenemos que ver todas las cosas nosotros con los ojos espirituales, con ojos correctos realmente. Pero así como Satanás está operando, también Dios trabaja a favor de su pueblo. Dios también trabaja a favor de sus escogidos. Y lo más hermoso, lo más gratificante, lo más certero, lo más seguro que debemos tener nosotros, que las obras de Dios traen para vida eterna. Las obras de Dios traen para sanidad y restauración. Eso es la obra de Dios. No es para destrucción. La obra de Dios siempre es para restauración, porque lo que Dios quiere es restaurar a las personas. Lo que Dios quiere es darnos sanidad, pero no una sanidad física. Lo más importante, lo más fundamental es, primero, la sanidad espiritual. La sanidad física, sí, es producto de la restauración espiritual, porque una cosa llega a la otra. Por eso yo lo bendigo, para que en este tiempo sea un tiempo donde todos seamos fortalecidos espiritualmente, donde nuestro espíritu sea fortalecido, sea restaurado, y ver realmente las obras del trono celestial levantándose en nuestra vida diaria, en nuestra vida física. Así que os bendigo para que todos los hermanos que están pasando por una serie de enfermedades puedan restaurar lo espiritual. Lo dice en 1 Juan capítulo 2, el capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren, el Señor está hablando por medio de su apóstol,
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La prosperidad de Dios abarca en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente que seamos prosperados en todas las cosas, sino que también Dios dice, y que tengas salud física, que tu estado físico también sea restaurado. ¿Cómo? Como prospera también tu alma. Por eso nosotros nos enfocamos siempre, perdón, nos enfocamos siempre en lo espiritual. Porque tenemos la certeza de lo que sucede en nuestro estado espiritual afecta también nuestro estado físico. Así que lo bendigo para que en esta noche todos nosotros podamos ver realmente algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero tenemos que descubrir. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué es lo que tenemos que descubrir? Tenemos que descubrir, y no solamente descubrir, sino disfrutar el yo que Dios ha creado. Tenemos que descubrir y disfrutar el yo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27, lo dice así. Somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que disfrutar el yo que Dios ha creado. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres espirituales. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios nos dio el aliento de vida, el soplo de vida. Por eso, el apóstol Pablo, entendiendo esto, él dice que nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Nuestro hombre espiritual tiene que ser fortalecido. Vamos a leerlo, vamos a confirmar esta palabra. Vamos a ver lo que nos dice en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Nos dicen, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva nuestro estado o el hombre interior? Cuando nosotros disfrutamos el yo que Dios ha creado, la imagen y semejanza de Dios en mi vida. ¿Ven? Eso tenemos que descubrirlo, y no solamente descubrirlo, sino que también tenemos que disfrutar todos los días de mi vida. Y así como tenemos que disfrutar y descubrir el yo que Dios ha creado, también tenemos que ver las cosas que Dios me ha dado. Porque ciertamente hay cosas que Dios ha preparado para mi vida. Hay cosas que Dios ha preparado para todos sus hijos, para todos sus hijos, para todos sus testigos, para todos sus remanentes. Y la Biblia nos dice en Primera de Corintios, capítulo 2, miren, Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9 y 10, vamos a confirmar esta palabra también. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, el versículos 9 y 10. Nos dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, hay cosas que el hombre no lo puede ver, el hombre natural no lo puede percibir. Hay cosas que el hombre natural no puede comprender ni entender. ¿Por qué? Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Pero Dios ha preparado cosas grandes. Dios ha preparado cosas maravillosas para nosotros, para su pueblo de Dios. Por eso, estas cosas tenemos que ver nosotros, que lo primero que Dios ha preparado para nosotros es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos disfrutar y experimentar las cosas que Dios ha preparado. Dios nos va a guiar con su Espíritu Santo hacia las cosas que Dios ha preparado de antemano para aquellos que lo aman. Miren, para aquellos que lo aman. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que amar a Dios. Porque no solamente tenemos que confesar que Jesús es el Cristo de conocimiento, sino que tenemos que creer en esta realidad. Tenemos que creer de todo corazón que realmente Jesús es el Cristo de mi vida.
que realmente Jesús es el Cristo de mi familia, que Jesús es el Cristo de mis remanentes, que Jesús es el Cristo de la iglesia. La iglesia testifica, la iglesia está puesta, la iglesia se ha establecido para que podamos testificar y confirmar realmente que Jesús es el Cristo, es el Mesías del Dios ha prometido. Por eso el Espíritu Santo nos guía hacia las cosas que Dios ha preparado. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar y descubrir? Tenemos que ver el campo. ¿Qué tipo de campo tenemos que ver? El campo que Dios ha preparado o el campo que Dios ya me ha dado. Porque ciertamente hay un campo que Dios me ha dado. Ciertamente hay un campo que Dios ha preparado. Hay un camino que tenemos que seguir. Lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Cosas que Dios ha preparado, ¿para qué? Para que nosotros caminésemos en ellas. Nuestra dirección actual es el evangelismo. Nuestra dirección actual es las misiones mundiales. Nuestra dirección actual es la evangelización. Por eso, ese es el campo que Dios me ha dado, el camino que Dios me ha dado, el itinerario que Dios me ha dado. Tengo que seguir por esas cosas que Dios ha preparado de antemano. Efesios capítulo 2, este es 7, este es 2. Efesios capítulo 2, del 8 al 10, lo dice muy bien. Cosas que Dios ha preparado, ¿para qué? Para que nosotros caminésemos en ellas. Si nosotros vamos nuestra vida de fe, vivimos nuestra vida de fe con este criterio, descubriendo y disfrutando el yo que Dios ha creado, las cosas que Dios ha preparado y el campo que Dios me ha dado, indiscutiblemente vamos a recibir respuestas. En el lugar donde estemos, en las situaciones que estemos pasando, vamos a confirmar realmente que Dios no solamente está conmigo, sino que me va a dar respuestas únicas, respuestas absolutas, porque esto realmente es nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual es que nosotros tenemos que disfrutar realmente la bendición de Emmanuel. Dios está juntamente conmigo. Y si Él está juntamente conmigo, eso significa que ya yo soy más que vencedor. Eso significa que yo ya soy una persona victoriosa, soy una persona de éxito, somos una persona de éxito. Por eso, en este tiempo tenemos que disfrutar y experimentar realmente esta realidad espiritual. Los bendigo para que sea un tiempo, o sea un momento, donde podamos nosotros darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque tenemos nosotros un respaldo espiritual, un respaldo que hace que la fuerza de la oscuridad sean quebrantado en el nombre de Jesucristo. Tenemos nosotros una realidad espiritual que hace que los ángeles se pongan en movimiento en favor de aquellos que han de recibir la salvación. Y eso realmente somos nosotros. Por eso vamos a ver nosotros el primer punto. ¿Cuál es realmente el estado espiritual? ¿Cuál es nuestro estado espiritual en este tiempo? ¿Cuál es nuestro estado espiritual? Nuestro estado espiritual, nosotros dependemos del reino de los cielos. Amén. Nosotros dependemos 100% del trono celestial. El reino de Dios es ahora mi respaldo. El reino de Dios es ahora lo que Dios ha preparado para mi vida. En otras palabras, el reino de Dios es ahora mi respaldo eterno. ¿Ven? No es mi respaldo temporal, sino que es mi respaldo eterno. Pero en este mundo también hay un reino de la oscuridad. Hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de este mundo que también está obrando, que también está operando, y esto lo vemos en la lectura que hemos leído. Si ustedes ven del versículo 1 al 5, sale un endemoniado. Entonces vemos que la persona está siendo oprimida por un demonio. Esta persona está siendo oprimida realmente por las fuerzas de la oscuridad, que hace que estas personas sea realmente un lugar desolado. Las personas viven en un estado de desolación. Las personas viven realmente en un estado que están atados a las fuerzas de la oscuridad. Las personas viven en un estado realmente
heridos. ¿Heridos por quién? Heridos realmente por un estado de opresión. Viven en un estado desolado porque su espíritu se ha secado. Por eso, Satanás lo único que está trayendo en este mundo es perturbación, trae desolación espiritual, los tiene atados y por eso están siendo heridos espiritualmente. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Satanás a las personas realmente los tiene controlados. Ojo, yo no estoy predicando a Satanás. La Biblia dice que nosotros tenemos que conocer a nuestro adversario. Si la Biblia habla acerca de Satanás, ¿por qué nosotros no tenemos que mencionar? Tenemos que mencionar a Satanás. Tenemos que decir que Satanás es el que trae opresión a la vida del ser humano. Tenemos que decir que Satanás es nuestro enemigo número uno y tenemos que conocer todas sus estrategias y todas las consecuencias que trae cuando el hombre está separado de Dios. Tenemos que decir esta realidad. Vemos cómo Satanás, por medio de sus demonios, estaba atando, oprimiendo a este hombre ganadero. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere todo el tiempo? Nosotros somos personas que hemos conocido una verdad. No una verdad cualquiera, sino una verdad única, una verdad absoluta. Lo que llama más la atención, cuando esta persona lo encadenaban, el demonio que estaba dentro de esta persona hacía que las cadenas sean desmenuzadas, sean rotas por él. Nadie lo podía controlar. Así es, cuando una persona está separada de Dios, está siendo controlado, está siendo herido constantemente, las personas se hieren rápidamente, fácilmente se hieren. Hay que ver todas las cosas con los ojos espirituales. Hay que ver realmente que Satanás está obrando en este mundo. Por esa razón, Dios a nosotros nos da una salvación. La Biblia, desde principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre habla de la salvación ¿de quién? De Dios. Dios quiere darnos una salvación, por eso nosotros enfatizamos siempre la salvación de Cristo. Donde vayamos siempre hablamos de la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo. Acompáñame el versículo 6 y 7, por favor. Versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 6 y 7? Cuando vio, pues, a Jesús, ¿quién vio? El demonio que estaba dentro de esta persona, ¿no? Dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes más. Por eso, todos los demonios y todo el infierno se pone ante los pies de solo Cristo. Solo Cristo es la respuesta eterna. Solo Cristo es la solución a todos los problemas. Aún los demonios reconocen que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Solo los demonios lo confiesan. Por eso no tenemos que dejarnos engañar nosotros por la realidad. No tenemos que dejarnos engañar por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Porque si aún los demonios tiemblan y se postran ante los pies de Cristo, los problemas que estamos viviendo son testimonios para nosotros. Todas las cosas que estamos teniendo nosotros son evidencias para confirmar realmente de que en Cristo ya todo está resuelto. Simplemente tenemos que disfrutar el yo que Dios ha creado. Dios está juntamente conmigo y nosotros sabemos y conocemos que el Dios a que nosotros creemos, el Dios en que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza, Dios nunca ha perdido. Él sigue teniendo el control absoluto de todas nuestras vidas. Él sigue teniendo el control absoluto realmente de todas, de principio a fin, de todas nuestras vidas. Por eso, el versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice el versículo 9 y 10? Vamos a ver. El versículo 9 y 10 nos dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Miren, Satanás oprime al ser humano y lo único que hace es conquistar, ¿qué? Satanás y su enfoque es conquistar la región. Por eso es que vemos muchas veces que
en una región a veces es muy peligroso caminar por ello. A veces hay situaciones donde caminamos por cierta región y tenemos que caminar con mucho cuidado porque en sí ya, hablando físicamente, la situación es muy peligrosa. Entonces, ahí tenemos que ver cómo es que Satanás está operando, cómo Satanás ha conquistado esa región. Hay asesinatos, robos, adulterio, muchas adiciones. Ahí está operando realmente las obras de la oscuridad. Tenemos que ver todas estas cosas. Por eso, hermanos líderes de iglesia, ustedes son la luz de este mundo. Donde quiera que vayan, resplandezcan la luz de Cristo. Donde quiera que vayan, alumbren la luz de Cristo en la región donde se encuentran, en la región donde están, quebranten toda oscuridad, quebranten toda obra de Satanás en la familia, quebranten toda obra de oscuridad en la región donde estamos viviendo. Ahí se tiene que establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no es el reino de Dios que se establece, ¿qué reino se estará estableciendo? Obviamente el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Por eso rápidamente tenemos que nosotros conocer esta realidad espiritual. Y ahora, el versículo 13. ¿Qué sucede en el versículo 13? Vamos a ver, versículo 13 nos dice: y luego Jesús le dio permiso y salieron de aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Miren, los demonios le pidieron permiso a Cristo Jesús. Los mismos demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Estos demonios le dijeron: permítenos ir a ese hato de cerdos. ¿Y qué dice? Cristo les dio permiso. Cristo les dio permiso. Aún los demonios le piden permiso a Cristo Jesús para movilizarse. Entonces, imagínense ustedes el poder que nosotros tenemos. Imagínense ustedes la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia de Cristo. Por eso, Cristo dijo: y las puertas del Hades no prevalecerá contra mi iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado esa autoridad. Dios nos ha dado esa potestad sobre toda fuerza del mal. Y yo los bendigo para que donde quiera que vayan los testigos, para donde quiera que vayan los remanentes, toda la oscuridad sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Entonces, con esto, ¿qué sucedió? Dios da la salvación, y no solamente la salvación, sino que también Dios da una restauración. Y esto realmente es el Evangelio. El Evangelio restaura vidas. El Evangelio restaura corazones. El Evangelio restaura familias. El Evangelio restaura matrimonios. El Evangelio restaura realmente el campo. El Evangelio te cambia todo tu destino de principio a fin. El Evangelio es perfecto. Por eso, no hay nada que quitar en el Evangelio. No hay nada que agregar en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios todo realmente está cumplido. Miren lo que dice el versículo 15. El versículo 15 nos dice lo siguiente: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué se produjo? Dios o el Evangelio le dio la sanidad. Estaba en su juicio cabal, estaba completamente sano. ¿Qué es lo que sucedió? Primero, Cristo le sanó lo espiritual y lo físico le siguió. Eso es el Evangelio. Eso es el poder realmente de la palabra de Dios. Ahora, estas personas o los dueños de los cerdos que vieron este hecho estaban completamente cegados. Porque si nosotros vemos que una persona recibe sanidad, si nosotros vemos una persona que está siendo sanada o que ha sido sanada en el nombre de Cristo Jesús, naturalmente nosotros nos vamos a alegrar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y esta persona recibe el Evangelio, recibe a Cristo, cambia su destino, naturalmente nosotros nos alegramos porque conocemos el trasfondo espiritual, ¿verdad? Eso es normal. Pero ¿qué sucede con estas personas? Estas personas
estaban realmente cegados. Perdón. Miren lo que dicen en versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Ellos realmente estaban cegados. Miren, estaban cegados. Les rogaban que se fueran. Ándate, Jesús, ándate. Les rogaban que se fueran. Y el versículo 13 nos llama mucha atención porque los demonios le pidieron permiso a Cristo, pero acá las personas que estaban cegados realmente le decían, vete de acá. Y ahí podemos nosotros confirmar realmente el mensaje del día domingo. Hay personas a las que no les gusta Cristo. Hay personas a las que no van a aceptar realmente este evangelio. Hay personas que no van a soportar oír el evangelio. Pero también hay un grupo de personas que van a comenzar a disfrutar y aferrarse a este pacto de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Por eso, en todas las cosas nosotros somos más que vencedores porque Cristo venció ya al poder de la oscuridad. El versículo 18 al 20. ¿Qué sucede en el versículo 18 al 20? Nos dice la palabra del Señor. Al entrar él en la barca, el que había estado atormentado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué sucedió? Esta persona que había estado endemoniado, esta persona que había sido restaurado, había recibido la salvación de Cristo, se convirtió ¿en qué? En un testigo. Esta persona se convirtió en un testigo. Y aquí se cumple Hechos capítulo 1, versículo 8. Vas a ser testigo o vamos a ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Esto es nuestra realidad espiritual. Tenemos que ver todas las cosas con ojos del Evangelio, de la perspectiva de Dios. Entonces, acá llegamos a una conclusión muy importante. ¿A qué conclusión tenemos que llegar nosotros? Tenemos que ver nosotros rápidamente, descubrir 3 respuestas. ¿Qué tipo de respuestas tenemos que ver? Primero, tenemos que ver que todos los problemas son realmente una oportunidad. ¿Qué pasa si nosotros no vemos los problemas como una oportunidad? Vamos a tener realmente serios conflictos en nuestras vidas. ¿Por qué los problemas son una oportunidad para nosotros? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿A quiénes? A los que esperan en Dios. Por eso nuestra confianza siempre tiene que ser en Cristo. Nuestra confianza siempre tiene que ser en Dios, mi Salvador, mi salvación, mi Dios, mi Creador. Tenemos a un Dios que no conoce derrotas. Tenemos a un Dios que no se desanima ni tampoco nos echa de lado. No. Porque ¿qué padre puede dejar de lado a su hijo? ¿Qué padre puede dejar de lado a sus escogidos? Por eso tenemos que ver nosotros que todos los problemas son una oportunidad para nosotros. Y no solamente eso, sino que tenemos que ver que aún en los conflictos, Dios me da una oportunidad para renovarme. Vamos a renovarnos. ¿Cómo nos vamos a renovar? ¿De qué manera nos vamos a renovar? El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos de conformarnos a este tiempo presente, a este siglo presente, sino que tenemos que renovar nuestros pensamientos.
tenemos que renovarnos conforme a la palabra de Dios. Nuestra vida de fe no la hacemos con cálculos. Nuestra vida de fe no lo vivimos con nuestros propios criterios. Nuestra vida de fe no lo vivimos con nuestros propios estándares, sino lo vivimos de acuerdo al estándar de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque no hay problema en el cual Cristo no lo pueda solucionar. No hay conflictos en el cual Cristo no lo pueda solucionar. Todos, absolutamente todas las cosas para Dios es posible. Absolutamente todas las cosas Dios lo cumplirá porque Él lo ha dicho así. Y entonces, ¿qué hacemos cuando viene la crisis? Cuando viene la crisis, para nosotros es un tiempo de respuestas. Cuando viene la crisis, para nosotros es un tiempo de evidencias. Cuando nosotros vivimos nuestra vida de fe, viendo los problemas como una oportunidad, los conflictos un tiempo de renovación, la crisis un tiempo de respuestas, las obras de Dios se levantan de una manera correcta, de una manera concreta. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha llamado como testigos de Cristo. Dios nos ha llamado como testigos. Hay algo muy importante acá. Cristo dijo, me seréis testigos. Él no dijo, van a ser testigos. Me dijo, me seréis testigos. Y si Él ha dicho, me seréis testigos, eso significa que es Él quien va a cumplir su plan en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente tenemos que creer en esta realidad. Hay una realidad presente. Hermanos, los hermanos que están en la iglesia, los hermanos que están en las redes sociales, hermanos, disfrutemos esto. Esto es nuestro punto de partida. El yo que Dios ha creado, las cosas que Dios ha preparado, el campo, mi campo que Dios me ha dado. Yo soy el campo de Dios. Yo soy realmente el campo donde Dios va a levantar sus obras únicas. Esas obras que trascienden el tiempo, el espacio, son las que Dios ha preparado tanto para usted como para mí. Amén. Con esta palabra vamos a entrar a un tiempo de oración. Con esta palabra vamos a entrar a un tiempo de vamos a clamar. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por la sanidad espiritual de toda la iglesia, de todos los hermanos. Vamos a pedir realmente por la sanidad física de nuestro hermano Giovanni Bentancur, que en esta semana está pasando un evento muy serio, pero sabemos que Dios está cumpliendo su perfecta voluntad. Estoy seguro que Dios tiene el control absoluto de toda su vida y toda su familia. Entonces, vamos a orar por toda la iglesia, tomando la palabra el día de hoy. Nuestra realidad espiritual es que dependemos al 300% del reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias por el bueno por tu palabra. Gracias por el bueno porque absolutamente nuestra dependencia, nuestro respaldo está en el reino de los cielos. Gracias por el bueno porque ahora mismo Cristo está juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial. Nos dio verdadera salvación, nos dio verdadera justificación, nos dio verdadera restauración para ser testigo de Cristo hasta lo último en la tierra. Para el bueno que sigamos disfrutando el yo que has creado, que podamos disfrutar de las cosas que has preparado para nuestras vidas, que podamos disfrutar y experimentar realmente el campo que has preparado para nosotros. Señor, en nuestra vida de fe, guíanos, Señor, a ver todas las cosas desde las perspectivas del Evangelio, desde las perspectivas de tu palabra, porque nuestra vida de fe no es con cálculo, no es con nuestro criterio, sino es con tu palabra de Dios, y tu palabra es eterna. Padre bueno, en este tiempo queremos orar por tu hijo Giovanni Bentancur. Padre, gracias porque estás cumpliendo realmente tu voluntad en nuestras vidas. Aunque muchas veces no sabemos cómo es que estás obrando, aunque muchas veces tus obras escapan de nuestro propio raciocinio, aunque muchas veces tus obras escapan de la razón humana, pero sabemos que tienes el control absoluto de todas nuestras vidas. Y en este tiempo, Padre bueno, te pido por tu hijo Giovanni Bentancur, llénalo con tu Espíritu Santo, Padre bueno, que tu fe no falte en este tiempo. Fortalécele a él y a toda su familia, Dios. Te pido, Padre bueno, para que restaure su salud por completo, Señor. Que este tiempo sea un tiempo donde en las puertas del evangelismo, en las puertas de las misiones se abran
no solamente en su vida, sino en toda su familia, y que todas las personas puedan ver que hay un Dios en medio de tu pueblo. Padre bueno, te pido que restaures su salud por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo, Señor. Levántalo como testigo de Cristo en el campo donde la has puesto. De la misma manera, Padre bueno, te pido por tu hija Andreina Bentancur, llénala con tu Espíritu Santo, Padre bueno, fortalécela en todo momento, Señor. Padre, aliéntala cada día, consuela su corazón, Señor, restaura la economía de la luz en su vida, en su familia y en su posteridad. Tu palabra nos dice, Señor, que no hay justo cuya descendencia mendigue pan. Te pido, Padre bueno, por la restauración de la economía de la luz, que a través de sus ofrendas, que a través de sus diezmos, Padre bueno, se restaure la economía de la luz en su vida y en su siguiente posteridad. Oro también, Padre bueno, por tu hijo Arthur Ontiveros, llénalo con tu Espíritu Santo, fortalécelo en todo tiempo, Señor. Levántalo como testigo de Cristo hasta lo último en la tierra. Te pido por su remanente, Señor. Llénalo con tu Espíritu Santo, fortalécelo en todo momento, Padre bueno. Padre, que su siguiente posteridad pueda estar presente en las misiones mundiales. Gracias por la vida de tu hijo Simeón. Llénalo con tu Espíritu Santo, fortalécelo en todo momento, Señor. Padre, que toda la oscuridad que quiera atacar su vida sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que pueda disfrutar y experimentar del respaldo del trono celestial. Que disfrute y experimente de las obras del trono celestial levantándose en su vida y en toda su posteridad, Padre bueno. Abre las puertas, Señor, a la economía de la luz. Abre las puertas, Padre bueno, a las respuestas que están preparadas para su vida y que toda obra de oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Te pido por tu hija Jacqueline Hidalgo, fortalécela, Padre bueno. Señor, que sea fortalecida en su estado espiritual, que sea fortalecido, Padre bueno, en todas las áreas de su vida. Tráele sanidad física, Padre bueno. Tráele sanidad espiritual, Padre Santo. Que todas las obras de oscuridad que quiera afligir en nuestras vidas, que quiera afligir, Padre bueno, y traer temor, sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que en todas las cosas podamos ver nosotros la oportunidad, las respuestas que están preparadas delante de nosotros. De la misma manera te pido por tu remanente Daya, llénala con tu Espíritu Santo, fortalézala en todo momento, encamínala, Señor, al campo que es preparado para ella. Levántala como una testiga de Cristo hasta lo último en la tierra. Gracias, Padre bueno, por la vida de tu hijo Herman García, fortalécelo, llénalo con tu Espíritu Santo. Padre, que sea, Señor, un discípulo absoluto en todo su campo. A él y a toda su familia, levántalos, Padre bueno, como testigos, como la familia de Priscila Aquila, que lo dieron todos por causa de las misiones mundiales. Te pido por los discípulos en la iglesia, por toda tu iglesia, por tu hija Margarita. Gracias por un año más de vida de tu hija Margarita. Llénala con tu Espíritu Santo y levántala, Padre bueno, hasta lo último en la tierra. Que su mayor devoción sea levantada de los discípulos. Que su mayor devoción sea testificar a Cristo y a este crucificado. Padre, gracias por la vida de tu hijo Leo. Fortalécelo en todo tiempo. Llénalo con tu Espíritu Santo, Padre bueno. Por tu hija Aide Peleayo, Señor, donde se encuentra, en el campo donde está, que toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Levántala, Padre bueno, como la luz del mundo. Levántala como una testiga, Señor, que testifica que Jesús es el Cristo hasta lo último en la tierra. Te pido, Padre bueno, por todos los miembros de la iglesia, gracia de Cristo, por todos los remanentes, Padre bueno, que vamos a levantarnos, Señor, como la luz de este mundo y que toda la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Padre, levanta en tu iglesia la economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía para las misiones mundiales. Ya estamos próximos a participar de la Conferencia Nacional de Remanentes. Te pido por los pastores, Señor, que estarán tu palabra, por todos los participantes, por todos los remanentes, que podamos levantarnos como dirigentes para las 237 naciones, que podamos levantarnos, Señor, como líderes espirituales que salvarán esta época, que harán que los discípulos permanezcan con el pacto de solo Cristo. Padre Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén, amada iglesia. Los esperamos mañana. Tenemos... Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Anita Chipayo. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Anita Chipayo. Vamos a orar. Padre, una vez más, te damos las gracias por tu promesa a las respuestas a nuestras oraciones. Padre, tu palabra nos dice que debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente porque sabemos que tenemos la certeza, la respuesta a nuestras oraciones. Te pido, Padre bueno, por tu hija Anita Chipayo.
Llénala con tu Espíritu Santo, fortalécela en todo momento, Señor. Que toda la fuerza de la oscuridad que quiera atacar su vida, su familia, su posteridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Restaura su salud espiritual, se restaura, Señor, su estado físico. Padre, si tuviera dolencia, si tuviera enfermedad, sánala, Padre bueno, que tu mano sanadora esté sobre ella, trayéndole restauración espiritual y restauración física, Padre bueno. Padre, que toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo y se levanten las obras del trono celestial, que se abran las puertas para el movimiento de la palabra, que se abran las puertas para el movimiento del evangelismo y que todo el mundo, toda la familia, que todas las personas que están a su alrededor pueda ver que hay un Dios en medio de su pueblo. Padre Dios, gracias por la vida de tu hija Anita, fortalécela en todo momento, Señor, y que pueda ver su realidad espiritual, que pueda disfrutar y experimentar el yo que Dios ha creado, las cosas que Dios ha preparado para ella y el campo que ya le ha dado, que pueda ver que todos los problemas es una respuesta, es una oportunidad, que en el tiempo de los conflictos sea un tiempo de renovación y en el tiempo de la crisis que sea un tiempo donde pueda disfrutar de la respuesta que ya has preparado para ella. Padre Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén, amada iglesia. Tenemos mañana, recuerden, el tiempo de fin de semana de remanentes a las 4 de la tarde. Y el día domingo tenemos nuestro culto principal, 10 de la mañana, aquí en la iglesia. Están todos listados, no te lo puedes perder. El día domingo tenemos un mensaje muy importante y muy reconfortador de parte de nuestro Dios. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Muy buenas noches. Permiso. Bendiciones.